de aquí conmigo. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra. Se ha vestido en majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo? De poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Vamos, hermano, eleva tu voz. Me hace danzar sobre los mares, gloriosa cruz consumes mi ser, puedo confiar en ti, altísimo, se ha exaltado sobre los cielos, sobre la tierra se ha exaltado, siempre altísimo. Dilo fuerte. Tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Levanta tus manos y dile conmigo. Me hace danzar sobre los mares, en victoria, Señor. Gloriosa cruz consumes mi ser, puedo confiar en ti, altísimo, se ha exaltado sobre los cielos, sobre la tierra se ha exaltado, siempre altísimo, altísimo. Tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo. Vamos, dilo a la voz. Se ha exaltado sobre los cielos, sobre la tierra se ha exaltado, siempre altísimo, altísimo. Tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo. Vamos, exáltale. Se ha exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, exaltado, siempre altísimo, altísimo. Tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto, siempre altísimo, altísimo. Alguien puede decir fuerte amén. Tenemos un Dios todopoderoso, digno de toda la gloria. A Él sea la gloria. Amén. Vamos, apláudele más fuerte. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor.
En el nombre de Jesús venimos delante de ti a bendecirte, a exaltarte, mi Dios. En el nombre de Jesús. Oh, Señor. Es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, que tú me pidas, yo te quiero dar. Vamos, di a Él. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti. Levanta tus manos, iglesia, y dile con todo tu corazón: no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor.
hoy te vengo a bendecir. Hola hermanos, buenos días, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, a cada uno de ustedes, a sus familias. En este mes, el mes de junio, comenzamos los domingos con una enseñanza sobre la autoridad. Y el tema que vamos a compartir esta mañana es honrando la autoridad de Dios. Vamos a orar juntos para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor, y sabemos que este día tú tienes una palabra nueva y fresca para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, la bendecimos, Señor, y disponemos nuestros corazones para recibirla de parte de ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el término de autoridad viene del griego exousia, que se refiere al ejercicio justo y legítimo del poder en virtud de la posición que ocupa. Hay dos tipos de autoridad, la intrínseca y la delegada. La intrínseca se refiere a toda la autoridad que se da de forma natural, que es la máxima autoridad. Y la delegada es toda aquella autoridad que deriva y que, como su nombre lo dice, es delegada de la autoridad intrínseca. Y bueno, si nos ponemos a pensar las personas que Dios ha puesto por autoridad en nuestra vida, si nosotros tratamos de pensar en esa pregunta, bueno, a lo largo de nuestra vida, los padres, por ejemplo, tienen autoridad sobre los hijos, los esposos son autoridad de las esposas, de acuerdo a la Biblia. Los jefes sobre los empleados tienen autoridad sobre su equipo de trabajo, los pastores sobre los líderes, sobre el pueblo, y los gobernantes sobre la ciudadanía, ¿no? Entonces podemos ver que todos en algún momento estamos bajo la autoridad de alguien más, pero también nosotros en diferentes momentos estamos puestos por autoridad en la vida de otras personas. Y el término de autoridad es una posición que muchas personas quisieran ejercer creyendo que van a tener beneficios, creyendo que van a ser servidos por otras personas, creyendo que van a tener o gozar de ciertos privilegios por encima de los demás. Ese es el concepto que tiene la gente de fuera con respecto al tema de la autoridad, pero lo que nos dice la palabra es algo diferente. Y vamos a mencionar 3 puntos que nos hablan sobre la autoridad de acuerdo a la palabra de Dios. El primer punto es que toda autoridad proviene de Dios y de ahí partimos. Si me acompañan a leer Juan 19 del 10 al 11, la Biblia nos habla sobre un momento donde Jesús está frente a Pilato. Jesús antes de la crucifixión es llevado ante Pilato y que dice su palabra, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Es como si Pilato le estuviera diciendo, como si Pilato no reconociera quién es Jesús y le dijera, ¿no te das cuenta enfrente de quién estás o qué personaje tan importante soy yo? Y le respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, en esta parte Jesús está reconociendo la autoridad que tiene Pilato, la autoridad humana que representa en ese momento Pilato, pero le está dejando muy claro que esa autoridad se la dio Dios, porque le fue dada de arriba, como él mismo lo dice. Entonces, a lo largo de la vida de Jesús podemos ver diferentes momentos de cómo Jesús creció, cómo vivió entre pecadores, cómo Jesús al tomar la forma de hombre, al haberse hecho un hombre y vivir entre hombres, él también se tuvo que adaptar a todas las reglas, a las normas, a todas las autoridades que en ese tiempo ejercían sobre las personas, como en este caso a Pilato o al César. Y hay otra parte en Mateo 22, 21, donde los fariseos le hacen a Jesús la pregunta de que si es lícito pagar impuestos. Con esa pregunta querían tentarlo, ¿no? O tenderle una trampa. A lo que Jesús responde, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? A mí me impresiona cómo Jesús
siendo el Hijo de Dios, como siendo Dios mismo, como siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús se somete a en este caso, a pagar los impuestos, a las normas establecidas por las personas que estaban por autoridad en ese momento. Y no solamente Él se somete y las cumple, sino que al hacerlo, Él les está mostrando a sus discípulos cómo ellos se deben de conducir, porque Jesús no iba a estar físicamente por siempre con ellos. Entonces Jesús les está mostrando el modelo de cómo ellos tenían que continuar con su vida cuando Él ya no estuviera. Entonces Él les está mostrando, les está poniendo el ejemplo de cómo cumplir tanto con las normas, en este caso de la autoridad romana, y sin hacer a un lado, obviamente, la autoridad de Dios, ¿no? O sea, den a Dios lo que es de Dios y cumplan también con las demás leyes, con las demás autoridades. El segundo punto es que debemos someternos a las autoridades porque fueron colocadas por Dios. Y nos dice Romanos 13, del 1 al 4, en la versión de Dios habla hoy, dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. Y nos está hablando a todos nosotros, no a una población en específica, nos incluye a todos. Todos debemos someternos a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Dios. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, ¿no? Y yo no sé si ustedes conozcan a personas que se han puesto en contra de la autoridad o que les cuesta trabajo someterse a las autoridades. Es probable que sí conozcamos a algunas personas. Pero lo que nos dice la Biblia es que los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Y nos dice, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Y me gusta mucho cómo termina esta frase, este versículo, porque está indicando la función de las autoridades, que es estar al servicio de Dios para nuestro bien. Entonces es muy importante, hermanos, comprender que cuando nosotros estamos frente a una autoridad, no estamos puestos solamente frente a una persona, sino que esa persona ha sido colocada, escogida por Dios con todos sus defectos, con todas sus cualidades, y que esa persona tiene un propósito y una función que cumplir, la cual la conoce Dios. Y por ejemplo, nosotros en la palabra tenemos el ejemplo de Miriam y Aarón. En Números 12 nos habla acerca de cuando ellos murmuraron en contra de su hermano Moisés. Y no solamente murmuraron en contra de él, sino que cuestionaron sus decisiones, cuestionaron su autoridad, y la Biblia nos dice que ellos también tuvieron consecuencias de esas acciones que mostraron, que manifestaron, a pesar de que no lo hicieron delante de Moisés, ¿no? Y ustedes saben cómo termina esta historia. Ellos tuvieron que pagar unas consecuencias, tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y sin embargo la misericordia de Dios, el que Moisés haya intercedido por ellos, pues también tuvo mucho que ver para que ellos pudieran volver a tener un encuentro con su hermano. Y precisamente aquí nos lleva a este punto a pensar cómo nosotros nos tenemos que conducir a las autoridades, y me refiero a todas, ¿no? Como lo mencionábamos, tanto a nuestros padres, los que todavía son hijos de familia, los que viven con sus padres, las que ya estamos casadas ante nuestros esposos, en nuestros centros de trabajo, también dentro de la iglesia, a la congregación a la que asistimos, reconociendo también las autoridades, empezando por la vida de nuestros pastores, de los líderes, y también pues como ciudadanía en general, ¿no? La palabra nos dice en 1 Timoteo 2:2, también en la versión de Dios habla hoy, nos dice que debemos orar por los que gobiernan y por todas las autoridades. Nosotros como congregación ¿cómo decirlo? Un buen hábito, o es algo que los pastores nos han inculcado a nosotros, tener tiempos de oración por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por todas nuestras autoridades. Y es algo que, aunque no nos lo digan, nosotros lo leemos en la palabra y lo tenemos que hacer de forma cotidiana, de forma natural.
Nos dice la Biblia, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Entonces, el orar por ellos, el bendecirlos, el sujetarnos a ellos, el someternos a las autoridades en general, va a traer un beneficio a nuestra vida, porque nos dice aquí que podremos disfrutar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Entonces, yo creo que aquí a todos disfrutamos una vida tranquila, todos queremos vivir en paz, en armonía, y la oración por nuestras autoridades, el someternos a ellos, el sumarnos también a los principios establecidos por ellos, es algo que nos da mucho bien y nos da mucho paz a nosotros. Y el tercer punto es que si nosotros, como hijos de Dios, honramos la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos, le estamos honrando a Él. Ya hablamos un poquito acerca de cómo es nuestra posición cuando nosotros estamos ante una autoridad. Ahora la reflexión es cómo nosotros ejercemos la autoridad que Dios ha colocado en nuestras manos, comprendiendo en un principio que esa autoridad no es de nosotros y no nos pertenece, sino que nos fue dada por Dios, y que obviamente también hay un propósito por el cual Él nos ha escogido, nos ha elegido. Entonces, la pregunta es si nosotros estamos honrando verdaderamente esa posición como padres, como esposos, como empleados o como personas que pertenecemos a un ámbito laboral, como líderes, como dirigentes, en diferentes aspectos en los que podemos estar como figura de autoridad ante otras personas. Qué tan ético, qué tan sincero, qué tan transparente nosotros estamos ejerciendo esa postura, ¿no? Y me gustaría comentarles sobre 2 estadísticas solamente en el ámbito familiar, me refiero en el ámbito como padres. Los psicólogos están de acuerdo en que los 2 principales motivos por los cuales los adolescentes dejan sus casas, abandonan sus hogares, son maltrato intrafamiliar y conflicto constante con los padres. No significa que no haya otros motivos, sino que esos son los motivos principales. Entonces podemos ver que los jóvenes, los chicos, muchas veces toman esta decisión de abandonar de su casa cuando se encuentran en una situación vulnerable o de riesgo. Entonces ahí nos está hablando a nosotros como papás qué tipo de autoridad como padres estamos mostrando ante ellos. Si somos autoritarios no quiere decir que tengamos autoridad, sino que sobrepasamos esa autoridad y que queremos imponer nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y sometiéndolos. Si somos permisivos, si les permitimos que ellos hagan todo lo que quieran, o somos negligentes, o sea, ni somos ni de un extremo ni del otro, simplemente como si no existiéramos o ellos no existieran para nosotros. Ahora que estamos nosotros atravesando este tiempo de aislamiento social, de distanciamiento, cuando estamos viviendo una cuarentena que ya se extendió un poco más de la cuarentena, nos damos cuenta que la convivencia familiar ha ido en aumento. Al no estar en contacto con otras personas del exterior, pues hemos tenido que tener mayor comunicación, mayor convivencia y mayor contacto físico, emocional, de todo tipo, con las personas que están en nuestra casa, con nuestra familia. Y esto muchas veces hace que el entorno cambie, ¿no? La dinámica familiar que ahora nosotros vivimos es diferente a tiempo atrás, cuando todos trabajábamos, estudiábamos y teníamos diferentes actividades. Entonces, ahorita estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad de poder volver a acercarnos, de poder volver a estar en contacto con nuestros hijos o con nuestros padres o con nuestros esposos, ¿no? Yo sé que hay personas que nos quedamos en casa y también hay personas que tienen que salir a trabajar, pero toda esta transformación que estamos viviendo en nuestra dinámica familiar nos tiene que ayudar para ser de bendición, para ser de bien a las personas que están a nuestro alrededor y aprovechar este tiempo, porque cuando ya pase este tiempo vamos a anhelar volver a tener este tiempo que ahora disfrutamos. La siguiente estadística es en el ámbito matrimonial, como parejas, como esposos. De acuerdo al INEGI, en el 2016, el 44% de las mujeres reconocieron haber sufrido algún tipo de violencia de parte de sus esposos.
ya sea de tipo física, emocional, sexual o económica, a lo largo de su relación o en el tiempo presente. Entonces, aquí yo me pregunto si nosotros honramos nuestros matrimonios, si nosotros somos las personas que nuestro cónyuge necesita o somos las personas que nosotros queremos ser. La Biblia nos dice en Colosenses 3, del 18 al 22, en la Nueva Traducción Viviente, nos habla a los esposos, a los hijos y a los padres. Nos dice: esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. No le está hablando, en esta carta no le está hablando a las personas que han escuchado de Jesús o que tienen una idea de quién es Dios en sus vidas, sino a los que estamos, a los que vivimos en Cristo. Nos está hablando a las personas que formamos parte del cuerpo de Dios y nos dice: sujétense a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor, a los que vivimos en Cristo. Nos está hablando a usted y a mí. Y dice a los maridos: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza, nunca sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos para que ellos no se desanimen, ¿no? Entonces, a cada uno nos está diciendo como que nuestro talón de Aquiles en la forma en cómo Jesús nos conoce, en cómo Él sabe de dónde podemos llegar a fallar, nos está animando y nos está diciendo cómo debemos relacionarnos, cómo debemos convivir. Y esta es una enseñanza que a nosotros como familia nos da mucha sabiduría para poder tener un hogar y una familia alegre, bendecida y que pueda ser también de bendición a la vida del resto de nuestra familia. Y leyendo este último texto podemos llegar a este último punto, que es que una sana autoridad se ejerce desde la humildad y desde la humildad y desde la obediencia. No se ejerce cuando nosotros queremos tener siempre la razón, no se ejerce cuando nosotros queremos hacer lo que nos parece mejor sin tomar en cuenta a los demás. Y en este punto la Biblia nos habla sobre el ejemplo de nuestra máxima autoridad, que es Jesús, la vida de Jesús. Y nos dice Filipenses 2:9. Nos habla sobre la autoridad máxima que tiene Jesús y nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A mí estos dos versículos últimos siempre me han gustado mucho porque me hacen pensar que un día va a haber un momento donde vamos a estar delante de la presencia de Dios, vamos a estar humillados delante de Él, cara a cara podremos verlo, gente de toda lengua, gente de toda tribu, de toda nación, no va a haber diferencias, todos vamos a estar en la misma posición de exaltación, de adoración al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Y si nos ponemos a pensar en este versículo, dice: por lo tanto, también Dios le exaltó, pero en los versículos anteriores, a partir del 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en estos versículos, en este versículo 8, Dios nos está hablando acerca de cómo es la naturaleza, cómo es el corazón de su Hijo. Nos está diciendo que Jesús fue humilde, que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Nos está demostrando Jesús cómo, para que Él fuera exaltado, para poder Él vencer la muerte, para poder Él vencer la enfermedad, para poder Él estar por encima de toda lengua, de todo principado, de toda potestad, Él fue humilde y Él fue obediente. Y ese es nuestro ejemplo, y esto es con lo que yo me quedo con respecto de la autoridad. Ya sea que nosotros estemos
bajo la autoridad de alguien o ejerciendo una autoridad también en otras personas. Nosotros necesitamos, de verdad, necesitamos el ejemplo de Jesús en nuestra vida, llevarlo a cabo, conocerlo, saber cómo Jesús era, cómo era su corazón, cómo era su comportamiento, para que nosotros podamos aprender de él y podamos vivir esa vida conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Amén. Yo les invito a que oremos esta mañana para concluir. Padre, te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por la humildad, por la obediencia que mostró tu Hijo Jesús para cumplir el propósito, para cumplir lo que dice su palabra de consumado es, todo terminó y ya no hay nada más que hacer, Señor. Te doy gracias porque a través de él podemos vivir una vida tranquila, podemos tener la sabiduría, Señor, para poder vivir en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, para honrar la autoridad que tú nos has dado, Señor, y también para aprender a sujetarnos a todas las autoridades que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Bendecimos a cada una de ellas, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos, Señor, a nuestros padres, a nuestros esposos, a todas las personas que tú has colocado, Señor. Sabemos que tú les das sabiduría y que también nosotros somos de bendición en la vida de ellos, Padre. Te damos gracias esta mañana por este mensaje. Te pedimos que nos ayudes a llevarlo a cabo, a llevarlo a la práctica, siendo hacedores, Señor, y también oidores, no solamente. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, nos despedimos con mucho gusto. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente domingo. Eres increíble. Vamos a declararlo, amén. Vamos a decirle: increíble, invencible.